Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas noches a todos, bienvenidos a Escudería Carburando. Aquí estamos para un fin de semana espectacular, con mucha acción, sobre todo con la representación de los argentinos en el exterior. Ya arrancó la Fórmula 1 en el Gran Premio de Barcelona con un Franco Colapinto que ha tenido un viernes preocupante para el funcionamiento del Alpine, a pesar de haber quedado por delante de su compañero Gasly. Muy buena clasificación de Nico Barrone, no tan bueno lo que se ha visto de parte de Mati Colnaghi en la Fórmula 3. Pero además estamos en la previa de un fin de semana con 24 horas de Le Mans y la posibilidad otra vez de que un argentino lo represente peleando por la victoria en la clase GT, como es el caso de Pechito López, que ha quedado en el tercer lugar en la Hiperpole. Arrancamos Escudería Carburando, mucho contenido en este programa porque además le vamos a mostrar cómo están las obras del Autódromo Oscar y Juan Gálvez. Así arrancamos. Largaron a la par, viene para... En Buenos Aires va a ganar Franquito. ¡Ganó! Arrancamos Escudería Carburando con el difícil viernes que ha tenido Franco Colapinto en el arranque de la Fórmula 1 en Barcelona. Después de lo que fue Mónaco, un paso complejo por Mónaco, pensábamos que Barcelona iba a ser algo aliviador por lo que han sido los antecedentes de Colapinto en Barcelona y por lo que había dejado también la pretemporada en este circuito catalán. Sin embargo, este viernes ha dejado solamente preocupación. Juli y Ronaldo, ¿cómo andamos? Sí. Buen viernes para vos. Es un poco la sensación que ha quedado flotando en el aire, ¿no? Hoy lo vamos a analizar para entender el porqué un poco. Así es, Leo, buenas noches. Como decías vos, fue complicado para Alpine, ¿no? Y ahí es un salto que dieron muchos equipos este viernes, por lo menos por lo que se notó, en una condición climática con mucha temperatura, más de 25 grados de ambiente, y en la pista superaba los 50 grados centígrados. Entonces, el desgaste se notó de los neumáticos y va a ser una preocupación, sobre todo pensando en el Gran Premio del domingo. Sí, es verdad, no es que ha sido un mal viernes para Franco, sino que ha sido un mal viernes para Alpine, como dijiste vos. Y es muy distinto decir una cosa que otra, pero sobre todo teniéndolo a los Mercedes y a los McLaren adelante, con el motor Ford y caja Ford perdón, Mercedes. Y verlo tan bajo, tan abajo, ¿no? Porque uno sí se había quedado con la sensación después del paso por Miami y de Canadá, de ese grupo del medio del pelotón, siendo los superiores o siendo los mejores, Alpine, a este salto de ser probablemente de los peores de los de la tabla del medio, llama la atención, ¿no? Exacto, y no se vio una evolución de la primera a la segunda tanda de Colapinto, porque quedó décimo, como vemos ahí en la primera, y después 15º. Hicieron algunas modificaciones en la puesta de punto del auto. Se notaba un poco en la curva número 3, con mucho subviraje el auto de Franco, falta de gripe en general en el resto de los sectores. Y con respecto a Gasly, fue más rápido, unas 2 décimas a lo largo de todo el día aproximadamente, pero no alcanzó para poder estar ahí cerca del top 10, que era algo que frecuentaba el equipo Alpine. Lo único rescatable, ¿no? Que ha quedado delante nuevamente, como había pasado en Miami y en Canadá, el salto de Mónaco que no fue bueno para Franco, vuelve a estar como en la previa de Mónaco, estando por delante de Gasly, lo único destacado, porque acá repasamos lo que pasó en la práctica 1, Juli. Con Russell adelante, seguido por Piastri, Leclerc, Verstappen, Fornaroli y Aron, porque recordamos que fue una tanda donde los rookies tuvieron una presencia importante. Muy bueno lo de Aron, con el Audi. Bueno. Después Lawson, Beganovic, Lindblad y Colapinto en el 10º lugar, si buscamos a Gasly en el puesto 17. Muy bueno lo de Aron, recordemos, piloto reserva de Alpine, que el año pasado nos tuvo a todos pendientes en ese viernes donde estuvo con Franco en pista y Franco le ganó, pero digo, fíjense
¿Contra quién competía el año pasado Franco Colapinto? Un piloto rápido y con muy buen presupuesto. Sin duda. Por eso hoy toma más valor incluso lo de Colapinto. Aaron le ganó a Bortoleto en esta práctica libre de los pilotos reserva. Vamos a la práctica 2. Dale, acá apareció quienes muchos esperaban, ¿sí? En lo que es en la lucha por el campeonato. Piastri, que se quedó con un gran viernes, al igual que Norris. Los dos McLaren estuvieron muy competitivos y Russell también. ¿Por qué? Russell había sido siempre doblegado por su compañero de equipo, por el italiano Kimi Antonelli, que hoy quedó en el quinto lugar. Es cierto que hizo una sola tanda, ¿sí? Pero bueno, han sido lo más competitivos los McLaren. Después, si buscamos a los Alpine, están en el puesto 15 Colapinto y en el puesto 16 Pierre Gasly en lo que fue la segunda tanda, con esta diferencia aproximadamente de 2 décimas a favor de Franco. Vamos al detalle. Colapinto y Gasly, 1.6 la diferencia. 1.6, un segundo 6 con la punta, es más o menos lo mismo que podemos decir que se viene arrastrando en la pretemporada. Sí. La brecha es grande, pero le permitía al Alpine estar en la pelea del grupo del medio, probablemente en el tope. Iba a pelear eso. Esa era la diferencia, que le costó hasta acá acortarla. Es mucho, pero antes le alcanzaba para ser mejor del resto, pero el resto mejoró. Claro. Y ahí está la cuestión. El resto mejoró y Alpine se estancó. Al menos se notó mucho hasta acá, en este viernes. Porque fíjense, Limblad viene siendo la referencia últimamente de los del medio y se mantiene ahí con regularidad. Bortoleto y los Audi están ahí. Están ahí, cerca. Se mezclan con algún, como pasa acá, con alguna Ferrari, con algún Red Bull. Y han mejorado también los Williams. Claro. Que estaban ¿No? un poco más atrasados y este fin de semana están competitivos. Bueno, es una fecha donde algunos equipos han metido mejoras. Sí, sin duda. Y vos sabés que, bueno, Colapinto un poco lo dijo, ¿no? En las declaraciones, que no ha sido un buen viernes, que fue muy difícil, sobre todo para él, en cuanto al rendimiento del auto y también para el ritmo, ¿sí? Pensando en lo que va a ser la carrera del domingo. Esto dijo Franco después de esta jornada del viernes, el peor viernes de la temporada. En cuanto al balance del auto, quali y ritmo, estamos lejos y lentos. En carrera está inmanejable el auto, unos 4 segundos más lentos que los de punta. Mucho para trabajar, ojalá que sea setup y podamos revertirlo. Es decir, que lo de la vuelta rápida es lo menos preocupante, estando lejos, que Claro. es lo que ya te muestra lejos. Porque en carrera estamos hasta 4 segundos más Es lentos. peor todavía. Esto es gravísimo, Sí. pensando en lo que se puede llegar a venir el domingo, si es que no se revierte en el día de mañana. Porque Claro. esto te puede decir, bueno, nosotros por ahí podemos dar un salto en la vuelta rápida. Claro. Pero en carrera, que era donde se venía destacando el Alpine, por ahí no era tan fuerte en la vuelta rápida, pero sí en el ritmo de carrera, acá lo están padeciendo. Hasta 4 segundos más lento. Por eso el panorama es tan oscuro y imaginamos un viernes por la noche trabajando hasta después de hora en buscar, primero encontrar el porqué y después tratar de encontrar la evolución. Evolución que no vino desde el paquete aerodinámico, al menos en Alpine en esta fecha. Claro. Vos decías lo de el mejor del resto. ¿Quién fue el mejor del resto? Limblad. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la punta, hoy quedó a 9 décimas de Lando Norris. Hay una brecha importante, ¿sí? Pero aún así, Limblad se quedó como en el 7º puesto, el mejor sacando las escuderías fuertes, ¿no? McLaren, Ferrari, Red Bull y Mercedes. Te meto una pausa ahí. El mejor de resto, que era Alpine, estando hace tiempo atrás a 1,5 segundos, Claro. ahí te muestra la evolución. También de Racing Red Bull. que del grupo del medio, Claro. es el mejor ahora a ponerle 1 segundo. Sin duda. Después, si lo comparamos, por ejemplo, con Bortoleto de Limblad quedó a 2 décimas. Un buen, podríamos decir, viernes de Bortoleto, incluso con pocas actualizaciones. Berman quedó 12º a 4 décimas de Limblad. Sainz con el Williams quedó 14º a 7 décimas de Limblad. Y después Colapinto quedó en el puesto 15 a 9 décimas de Arvin Limblad. Sí. Es lejísimo. Acá estamos comparando pelotón del medio. Claro, Digamos, totalmente. descolgado. Preocupante el viernes de Alpine cuando esperábamos que fuese un viernes que lo volviera a poner en la conversación después de, sobre todo a Franco Colapinto, de un paso por Mónaco bastante complejo. Sí, y en gran parte para entender esto, Leo, es que Alpine este fin de semana no trae actualizaciones, a diferencia de otros equipos que sí vienen con mejoras para este fin de semana en Barcelona. Vamos al detalle de las actualizaciones de las escuderías para este fin de Ferrari con nuevo alerón delantero
piso completamente diseñado a nuevo difusor y varias mejoras aerodinámicas. Red Bull lo mismo, nuevo alerón delantero, los flaps y todo esto para mejorar el balance aerodinámico. Mercedes tiene nuevas aletas, McLaren un endplate y un alerón delantero totalmente renovado. Seguimos avanzando con más escuderías este fin de semana con mejoras. Mirá, por ejemplo, lo de Williams, nuevo alerón trasero. Tienen que mejorar mucho el tema de los tránsitos por las curvas rápidas. Barcelona es un circuito que tiene muchas de ellas y se notó un buen viernes de la escudería. Racing Bull lo mismo, con muchas actualizaciones. Haas, Cadillac y sin actualizaciones declaradas están Alpine, Aston Martin y Audi. Bueno, ahí se explica no por qué se estancó Alpine, pero por qué evolucionaron los del medio. Claro. Es decir, por qué hubo tanta Todo este modificación, grupo. por qué se apretó tanto. Sí. Hace poquito tiempo atrás en Canadá decíamos el mejor del resto, ¿Sí? pero claramente era el mejor del resto Alpine. Y de repente, cómo está cambiando carrera a carrera en una temporada donde es lógico que con un reglamento nuevo haya estos cambios permanentes en el rendimiento de cada una de las marcas. Sí, y lo que vendrá, porque Barcelona es la primera, digamos, de todo este periodo ahí cerca de la fábrica. Si bien pasó Mónaco, después ya el resto de las carreras también tienen los equipos la posibilidad de traer más actualizaciones y ver qué es lo que pasa a futuro con el campeonato de la Fórmula 1. Pasamos a la Fórmula 2, Juli, ¿te Dale, parece? sí, lo que fue un gran viernes de Nico Barrones, ¿sí? En la clasificación de esta jornada, porque quedó en el séptimo lugar. Y sobre todo ese resultado es importante pensando en mañana y en el domingo. Con la inversión de la grilla va a estar largando cuarto y después el séptimo lugar para la carrera principal. A 427 milésimas del más rápido quedó Nico. ¿Cuánto cambia el panorama de un fin de semana cuando te metes ahí en la clasificación? Sin duda. Qué importante que es con este formato que tiene la Fórmula 2 de meterse ahí, en el top 10 y bueno, estar a la expectativa, porque no es solo con una carrera, sino con las dos carreras. Bueno, ha quedado con Rafael Cámara como el más rápido, el 1-2 del equipo Invicta. Sí. Segundo quedó el paraguayo Joshua Dursen. Tercero, Alexander Dan. Cuarto, Gabriele Mini. Sí, Hasta acá podemos decir todos candidatos al título. sí. Rafa Villagómez, muy bueno lo de Muy Rafa, bueno, el compañero sí. de Nico. Sí, estuvo competitivo ya desde el arranque de la temporada y también ahora este fin de semana. Solov, que es el puntero del campeonato, quedó en el sexto lugar. Y después Nico, que quedó delante de Colton Herta. Y mañana van a estar largando adelante Noel León, el sprint. Segundo, Kushmaini. Tercero, Colton Herta. Y en el cuarto lugar, Nico Barrones. Lo vamos a saludar a Nico, que me dijeron que le cambió el semblante, que está contento, feliz, no se le puede borrar la sonrisa. Aparte en la casa del rey, ¿o no, Nico? ¿Cómo andamos? Así es, en la casa del número 1 de José Baldiani. Mirá, acá se ven los cuadros atrás, así que estamos acá cenando, justo que él, bueno, vive acá cerca del circuito, así que cenando acá todos en familia. Es el rey León, ¿no? Sí, no, José es... de hecho, mirá, voy a contar. Estoy en el sillón de él, que en este sillón es donde toda mi carrera pasó en este lugar, que ya tiene hasta la forma de él. Él se sienta ahí con la computadora y es donde empiezan a ocurrir las ideas y las cosas y es donde empieza a tirar mensajes, mail, demás. Todo pasa en este sillón, por eso no estoy sentado en su lugar, ese lugar es sagrado, solo de él se puede sentar. Yo estoy sentado acá al lado, que acá se sienta el perro. Ahí sucede la magia, sucede la magia y aparte se abren las puertas, como que tiene las llaves ahí guardadas en ese almohadón, ¿no? Sí, en el sillón acá es como el lugar ese que te sientas ahí y decís, no sé si me pertenece a este lugar, ¿viste? Es como que acá tiene que estar él. Viste que hay casas que las cabeceras no se tocan, ¿no? Esto es como el sillón, ese lugar del sillón es como las cabeceras de ciertas casas que son, queda ahí, nada, fija. el rey va acá. Sí, aparte hay una pose, todo, es sillón, sentado y las patas en la mesa, que bueno, está acá enfrente una mesita, y ahí sucede la magia, ya, se ponen los lentes y ya está, y arranca a jugar. Seguro. Bueno, Nico, qué alegría, ¿no? Este viernes veníamos repasando un poco los resultados. Contanos un poco vos cómo te sentiste con el auto desde el primer momento y este resultado final. Bien, la verdad que fue... fue un viernes que arrancó muy difícil. Difícil no, perdón, arrancó muy bien en la práctica. La verdad es que me sentí muy cómodo, los dos autos bien. De Van Amersfoort caímos bien al circuito, muy sólido, buen balance. Tenés solo una vuelta en práctica porque es la primera vuelta con la goma dura y después ya no sirve más para performance. Así que
Me pasé largo un poco en la 5, pero así todo cerré una vuelta cerca de la punta, o sea, todo muy apretado. Estaba confiado para la quali. Cuando salgo a la primera vuelta con blandas en la quali, bueno, obviamente, el auto estaba inmanejable en mi caso. Varias veces casi me voy afuera, el setup del auto estaba muy, muy difícil de manejar. Y la verdad es que no me había pasado eso en todo el año, de tener un cambio tan así abrupto de balance de la práctica. Así que bueno, fue una vuelta que no fue del todo buena, porque bueno, estaba muy inseguro en muchos lugares, y me quedaba un set solo de gomas. Y bueno, decidí hacer un cambio en el auto, para rápido, para cambiar el balance, para el segundo push, que era muy importante. Así que salía el segundo push medio con incertidumbre, ¿no? Porque no sabía qué esperarme del auto, me había sacado mucha confianza ese primer juego de gomas, y bueno, encima tenía que asegurar la vuelta, ¿no? Porque era el único que había, y bueno, por suerte pude asegurar una buena vuelta, que me mete en el top 10. No fue tan limpia como otras sesiones, como te digo, que normalmente haces el primer set y después pulís un poco en el segundo. Esto fue como más salir a hacer una vuelta buena de cero, porque bueno, no sabía qué esperarme del balance del auto y demás. Pero bueno, sin duda para trabajar para las carreras. Nico, ¿hubo algo en particular hoy? ¿Crees que la cuestión de la temperatura de pista que afectó a este tema del grip fue general o lo sentiste vos en particular? No, en mi caso, bueno, tenemos con Rafa, que también entendimos muy bien los dos autos, pero tenemos un estilo de manejo diferente. Y bueno, estaba un poco más acá en Barcelona, con un circuito de mucho grip y demás, se nota más, estaba un poco más para el estilo de Rafa que para el mío, que por ahí combino más lateralmente en los ingresos, ¿no? Como que lo mando más con velocidad y soy más agresivo por ahí en los ingresos, y entonces bueno, pues el auto estaba muy muy de cola y me complicaba. Pero bueno, eso es algo natural, ¿no? Cada piloto tiene su estilo. Y bueno, el combinar tanto estaba muy muy manejable, y bueno, eso provocó que no me sienta cómodo y que haya tenido muchos momentos al borde de perder el auto, de irme afuera y demás en la primer juego más. Pero bueno, por suerte el segundo lo pude calmar, no estaba ideal, pero bueno, al menos me sirvió para poder hacer una vuelta limpia, digamos. Uh-huh. Hablabas del tema del grip, Nico, y el tema del desgaste, por ejemplo, pensando en las carreras, ¿cómo imaginas que puede ser? No, eso va a ser terrible, por eso te digo, va a ser una carrera, nada, que va a haber de todo, porque como te digo, el desgaste acá en Barcelona es abismal, es el circuito con más desgaste, creo que vamos a caer como 6 o 7 segundos del ritmo de clasificación, así que nada, va a ser creo que una lotería, porque bueno, va a haber que cuidar mucho neumático, va a haber que ser muy prolijo a la hora de correr, cómo pensar la carrera, porque bueno, como te digo, el desgaste va a jugar un papel fundamental. ¿Analizaste qué tienen tus rivales, sobre todo en la que vas a largar cuarto, ¿no? Donde se invierte la grilla? ¿Qué tienen tus rivales? Porque seguramente estén con la misma problemática que tienen todos, ¿no? Esto de la cuestión del desgaste. Para saber dónde atacar, cómo planificar la carrera. Sí, bueno, viste cómo es eso. Hay veces que uno lo planea mucho en su cabeza y después sale todo al revés. La mayoría de veces sale todo al revés de lo que uno piensa, todos los escenarios. Creo que Campos, con León largando adelante, tiene muy buen ritmo. Lo demostró en las últimas carreras. Tienen autos que son muy contundentes ambos autos. Así que bueno, vamos a tener a Gerto también ahí al lado nuestro, que bueno, los high-tech este fin de semana están demostrando andar un poco mejor. Así que como te digo, va a ser una carrera dura. Maini tiene mucha experiencia también, ya corrió varias veces acá en Barcelona en F2, por el cuarto año creo, entonces tiene experiencia manejar el neumático y las carreras, así que nada, como te digo, va a ser una lotería, y bueno, va a haber que estar ahí expectante, ¿no? El Poleman larga por el lado externo, ¿no, Nico? O sea, por el lado más engomado y vos vas atrás. O sea, ¿puede ser bueno esto? No, claro, yo largo cuarto, largo atrás del segundo, o sea... del segundo, no. En ese caso largaría el lado sucio por adentro, así que bueno, eso es una desventaja, pero bueno, o sea, que pero no se le puede hacer nada, qué sé yo. Hay veces que largás del lado de adentro, está sucio, y largás como flecha y decís, ¿qué pasó? No sé, y bueno, justo al lado sucio. Pero estás largando bárbaro, Nico, así que eso no... Debería ser a favor. Sí, las últimas carreras, al menos, como te digo, lo importante es tener una largada
prolija, tratar de pasar la curva 1 y después de ahí acomodarse bien. Y bueno, como te digo, va a ser una carrera larga, la de mañana como la del domingo por el tema de la degradación, así que vamos a pasar por muchas fases todos durante la carrera de sufrir con el tren trasero, delantero, cambiar el balance del auto, tratar de cambiarlo con el manejo, con el balance de freno, así que va a ser bastante demandante para el piloto arriba del auto, pero bueno, para eso estamos preparados. También venimos a probar las pruebas de pretemporada, que a mí me sirvió hacer simulacro de carrera para entender eso y tratar de manejarlo mejor, así que nada, eso es lo que intentaremos hacer mañana. Nico, querido, gracias por seguir con esta tradición de charlar con nosotros. El día previo a lo que va a ser la gran acción, el comienzo de la gran acción, ¿no? Si bien ya pasó la clasificación, hoy te vemos con mejor semblante de lo que fue el viernes de Mónaco, así que nos pone muy contento. ¿Qué te cocinó, Balbiani? Pará, Leticia. Bueno, ¿Vos te pensás que usted puede llegar a cocinar algo? Bueno, no, Leti hizo su plato estrella, que es un arroz con pollo, con salsa, es tremendo. Lo hace siempre y está espectacular. Así que nada, comimos riquísimo, la verdad. Así que nada, disfrutando acá. Bueno, yo encima viví con ellos unos años, así que me resisto. Eso te iba a decir, ¿esa fue tu casa en la época de Busca? Sí, en la época que hay pandemia, viste, cuando yo corría Alemán Cup, en el MP3 con Rinaldi, que arrancaba todo eso. Claro, era todo acá. Así ¿y qué te daban ahí? Nada, ese era el lugar donde no se quejaban de que no lavabas la ropa y todo eso, ¿no? Que no sabías usar el lavarropa. Sí, me cagaban bastante a puteadas porque no, era medio colgado con, che, Nico, la ropa está secándose, sacá la ropa, che, pon la ropa a lavar. Y bueno, me tenían cortito. También José, había una historia que cuando yo no le gustaba que coma los helados, porque claro, lo dejaba sin helados a él, porque yo me iba agarrando uno. Una cosa era que se agarre él uno toda la noche, y si yo me agarraba también uno, era como, che, no quedaba más helado. Entonces, bueno, había pelea por los helados también. Muy maravilloso. Bueno, por lo menos el cuarto es el mismo, digamos, te lo respetaron, te lo guardaron. ¿O te vas al hotel? Sí, aparte mi cuarto estaba el simulador, así que me casaba perfecto, porque era cama, simu, y bueno, y ahí estaba. Muy bien. Nico, querido, abrazo grande, buen fin de semana, lo mejor para vos, ganémosle a Gerta y después todo estará bien. Abrazo enorme, y besos ahí a la banda, a la familia Balbiani, un abrazo grande. A Luisito. Dale, chicos, bueno, muchas gracias y bueno, vamos por un lindo fin de y a tratar de llevarnos la mayor cantidad de puntos. Abrazo, Nico. Bien, Nico Barrone, un lujazo que nos damos de poder charlar con el piloto de Fórmula 2 después de una gran clasificación que abre un panorama interesante para el fin de semana en Barcelona. Metemos pausa, ¿no? Dale, sí. Y bueno, tenemos un programón, porque tenemos las 24 horas de Le Mans por delante y también lo que nos mostraron esta semana con las imágenes del Autódromo de Buenos Aires y las obras, cómo van. Tenemos un programa bárbaro por delante, no se vayan, ya venimos. Otro duro fin de semana para tener vida social Juli. Tremendo, entre el Mundial, la Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3 y además... Las 24 horas de Le Mans. ¿Pero por qué? Porque aparte hay que tener los dispositivos bien cargados de batería. Sí, ¿viste? totalmente. Porque, obviamente no vas a estar las 24 horas pegadas a la tele o al celular o a la compu. Es decir, en algún momento salís a hacer cosas y el celu tiene que estar bien cargado porque vas a ir viendo mientras puedas lo que va sucediendo en las 24 horas de Le Mans, que tendremos la posibilidad nuevamente de tener a un argentino peleando por la victoria. Y es el caso de Pechito López, que ha clasificado en el tercer puesto para la clase LMP GT3. Sí, una buena clasificación, Leo, con Petru Umbrarescu y Clement Schmidt. Recordamos que Umbrarescu había sido el que logró avanzar a la Hyperpole, porque se metió ahí entre los 10 de adelante, quedó en el séptimo lugar y después Pechito tomó el mando del Lexus, donde se ubicó en el tercer puesto, así que va a estar largando desde esa posición en GT3. Ese formato que para la Hyperpole está buenísimo, porque si el bronce puede meter la vuelta que le deje avanzar a la segunda Hyperpole, que le deje avanzar para la Hyperpole, lo agarra el piloto rápido de la tripulación, y ahí Pechito donde se pudo lucir, más allá de la gran diferencia que marcó el Aston Martin, ¿no? que vemos a bordo ahora, Matías Drudi, que baja el récord que tenía el mismo, ¿no? Para la clase
de hace un par de temporadas atrás, baja el récord del circuito para quedarse con la pole por 1 segundo 2, por encima del tiempo que marcó Pechito López en el tercer lugar, quedando en el segundo puesto el Ferrari, piloto de la Ferrari, ¿no? claro, de la Ferrari. Ferrari 21, De la F F-Corse, Corse, ¿no? Alessio, que quedó en el segundo lugar. Y en la clase Hypercar, la mayor, la que corre por la general, la de los prototipos LMDH o LMH. Bueno, ahí está la discusión, ¿no? Porque los LMH dicen que hoy los LMDH están en otra categoría, que son los Cadillac, los BMW que han peleado por la pole position. Iba a ser para el Cadillac de Jack Aiken, pero por una penalización quedó en manos del BMW, Sí, de una- Drive Vantor. Exacto, una infracción que tuvo que ver con cómo se ubicó en el pit lane antes de que comenzara la Hyperpole 2 y bueno, por eso fue sancionado, cayó al 10º lugar y finalmente Kevin Magnussen, Raffaele Marciello y Dries Vantor van a estar largando adelante esta edición número 94 de las 24 horas de Le Mans, carrera que se corre desde 1923 pero que no estuvo en todos los años y por eso tenemos la edición 94. La placa del principio decía, lo elegirá esta vez a Pechito, porque bueno, ha ganado menos de lo que merecía Pecho. Sí. Pecho, la historia le debe a Pecho, o Le Mans, le debe a Pecho más de un triunfo. No te digo uno, más de un triunfo le debe a Pechito por tantas ediciones que le ha pegado en el palo, ¿no? Hasta incluso habiéndose subido por la ventana los Hypercar, como en aquel 2017, donde se sube a último momento un tercer auto, hasta incluso reemplazando a Mike Conway por lesión, subiéndose a último momento y peleando por las carreras, hasta incluso aquellas que era piloto titular y mereció, y en la época en la que el equipo, y lo pongo entre comillas, tiraba para Fernando Alonso, también se le puso espesa, mereciendo más de alguna victoria dentro de la categoría mayor. Bueno, así ha quedado la clasificación y así se largarán las 24 horas de Le Mans, Juli. Con el BMW número 15 de Kevin Magnussen, Raffaele Marciello y Dries Vantor adelante, seguido por el Cadillac de Deletraz, Stevens y Nato, y el tercer lugar para el Alpine, pero de Endurance, claramente, de Da Costa, Milesi y Ferdinand Habsburg. Como decíamos, el Cadillac que había hecho el mejor tiempo, finalmente quedó en el puesto 30, quedó en el puesto 10, el número 38 de Burde, Bamber y Aitken. Fíjate que no están ahí los Toyota, ¿no? No, es verdad. Lo cual es por eso la queja de parte de Toyota, que hay gran preocupación por esto. Dicho esto, en el 2000 se anunció hoy que se va a estar anunciando a fin de año la nueva reglamentación a partir del 2030 de los Hypercar, Sí. que unificará nuevamente, ¿no? Pero con un reglamento distinto, con tracción trasera, a la clase mayor de IMSA y del WEC. Exacto. Pero ya con un nuevo reglamento que se anunciaría a fin de año. Y así quedó la clase GT, con Pechito López ahí entre los 3 primeros. Exacto, el Aston Martin quedó en el primer lugar, el número 27, luego la Ferrari de la F-Corse y el tercer lugar para el Lexus del Acodis. Atención porque los dos compañeros de equipo están muy cerca, vienen de ganar el Lexus 78, así que bueno, veremos qué pasa, ¿no? En estas 24 horas de Le Mans, donde Pechito busca su segundo triunfo. Sí, es importante poder largar con compañero de equipo, ¿no? Sí, para trabajar en conjunto. Exactamente, le sacó 3 décimas Pecho a su compañero de equipo, a Hardware, Sí. y quedó a 1-1, casi 1-2 de la pole position, récord para la clase GT3 de las 24 horas de Le Mans, así que a disfrutar de una de las carreras más importantes de la temporada y la que vale un título. No hay muchas carreras Sí. que valgan un campeonato, ¿no? Siempre lo decimos, Le Mans, Indianápolis, Sí. el Dakar, ¿no? Sí. Carreras que valen por un título, ya de por sí. Tal cual. A tomar nota, 11 de la mañana de este sábado se largan las 24 horas de Le Mans, así que hay para ver de todo. Mundial, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 y las 24. Bien, ¿metemos una pausa? Dale. Pausa y enseguida nos metemos con lo que se está haciendo en el Autódromo de Buenos Aires. No Muy se bueno. vayan, le vamos a mostrar imágenes exclusivas en una recorrida que tuvimos esta semana para ver cómo avanzan las horas en el Autódromo de Buenos Aires. Ya venimos. Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de tener una exclusiva recorrida al Autódromo de Buenos Aires para ver cómo están las horas en el marco
de la compañía de representantes del Automóvil Club Argentino y de los representantes de distintos gobiernos. Ahí estuvo Julián Ronaldo paseando, recorriendo y viendo la actualización de estas obras. Estuviste desde el principio hasta el fin, Julia. Así que sos la única persona, el único periodista, la única persona que está en el paso a paso de la evolución de las obras. Así que está buenísimo que lo pueda seguir haciendo. Sin duda, Leo, porque nos interesa ver cómo avanza, ¿no? Una obra que comenzó a principios de este año fuerte y que va a estar lista para marzo del año que viene, con el objetivo de, en la primera quincena de abril, dependen una serie de confirmaciones, esté corriendo MotoGP. Me sorprendió mucho, por un lado, esto de las tribunas, que ahora lo vamos a ampliar, que se le ganó espacio a lo que era la zona que transitaban ahí, digamos, la zona peatonal. Después, es la imagen más impactante por sí, ahí, ¿no? Quizás sí. Después, bueno, lo del túnel también, tremendo, Sí. el paso bajo a nivel. Ahí se ve. Claro, a la altura donde estaba la tribuna número 11, para ingreso a lo que es el sector de boxes. Ese túnel va a ser peatonal y también vehicular, con 4 carriles en total, 2 de un lado y 2 del otro. Así que es impresionante. Flor de túnel, ¿eh? Tremendo. La obra que se está haciendo ahí también es enorme. Y bueno, después del resto del circuito se avanzó mucho. Eso está a la altura de la curva 1, sería, ponele. Más o menos, sí. Un poquito más El atrás. túnel. El túnel, sí. Más o menos donde está un poco más atrás de lo que es la nueva curva número 1 del Autódromo de Buenos Aires. Y otra de las cosas que me impactó mucho, Leo, es poder ver un poco el tema de la inclinación que va a tener la curva número 7, que va a ser una especie de nuevo tobogán del Autódromo de Buenos Aires. Fíjate cómo baja esta curva, que es hacia la derecha y después hacia la izquierda. ¿Qué te parece? Espectacular. Vos sabés que en los planos parece mucho más corta, ¿no? La S, como una chicana. Y sin embargo acá daría la sensación de que tiene más tránsito de lo que se veía a priori. Sí, exacto. Y sobre todo esto que notamos cuando visitamos ahora el Autódromo de Buenos Aires, que es una recta que viene de la curva número 6 y llega hasta todo este sector. Tenemos para comparar y sobre todo para que la gente empiece a dimensionar dónde está ubicada esta nueva bajada del tobogán del Autódromo de Buenos Aires, si lo podemos mostrar con respecto al circuito anterior. Mirá, esta es la curva número 7 y 8, esa S en bajada que veíamos recién. Si vamos a lo que era el autódromo anterior, fíjate, está entre lo que era la salida de la curva de la confitería y la recta que iba hacia los baldosones y el sector del Ombú. A ver, haz el contraste. Y ahora A ver vamos si lo al vemos. nuevo circuito, fíjate. Déjalo a la mitad, a ver. A la mitad sería ahí, mirá. Ahí se ve. Ahí está, ahí se ve claramente. Claro, es la salida de la curva de la confitería sería la 8. Claro. Y en la curva del Ombú es la 7. Claro, y es en bajada, porque si te acordás, la curva de la confitería era entrepada Claro. un poco. Y ahora queda al revés, queda verdad. en bajada, y por eso ese nuevo tobogán que vamos a tener en este nuevo circuito del Autódromo de Buenos Es Aires. decir, que tenemos 2 toboganes. Claro, podríamos Dos decir que toboganes, sí. porque si vos lo ves ahí como baja, cuando baja después de la curva 8 a la curva 9 que va a ser, empalma con el tobogán original, Claro, que va a quedar como una variante del circuito. claro, porque el otro, si bien no va a estar para MotoGP, van a faltarlo y lo van a actualizar. En el caso de que se necesite o se quiere usar esa variante, se va a poder usar el viejo tobogán. Exactamente. Por lo tanto, quedarían 2 toboganes seguidos. Imagínate alguno que utilice los 2 toboganes, va a ser interesante, ¿no? Sin duda. Y un detalle que me contaban, Leo, no puede haber más de 6 milímetros de inclinación en 4 metros. Fíjate el nivel de detalle en el cual están trabajando, porque la ondulación, la más mínima ondulación, se siente sobre todo para las MotoGP. Entonces, están con una precisión totalmente fantástica. Maravilloso, ¿no? Algunos pianos que ya he visto que están por lo menos, los pusieron para, no sé si ya para colocarlos o si lo están exhibiendo nomás, ¿no? Están haciendo pruebas de niveles. Ajá. Y también el asfalto que veíamos ahí no es el final, son capas de imprimación de distintos compuestos que después van a hacer a la pista final. Hace poco, bueno, Nico Barrone la hizo a bordo, esta S. ¿Querés verla? A ver verlo. cómo se hace. Mirá. Va a Claro, ser es una chicana. rápida, te Es digo. una chicana. Que por eso te digo que viéndolo, está bien, ¿no? Con ustedes en un auto de calle viniendo en contramano, porque ustedes lo hicieron en contramano, Sí. parece que tiene más bajada, más pendiente y pareciera que tiene más tránsito, pero no, claro, en un vehículo de carrera eso pasa todo muy rápido, por eso es una chicana, termina Exacto. siendo una chicana
que veremos cuando ya tengan los pianos colocados, cuánto se estrecha eso, ¿no? Claro. Para ver la complejidad de un sector que para mi gusto es el distintivo que tiene este nuevo dibujo que va a ser el Galve, ¿no? Sin duda. Y bueno, y otro de los detalles que lo mostrábamos un poco al principio, Leo, tiene que ver con esto de las tribunas. A ver. Le comieron lugar a lo que es el sector peatonal. Toda esa callecita que estaba ahí abajo de las tribunas no va a estar más. Fíjate cómo empezaron a ganarle terreno con las distintas máquinas y esto es algo que va a quedar con un circuito distinto para el público, porque la tribuna va a quedar pegada a la calle de servicio, donde pasan, por ejemplo, fotógrafos, banderilleros, ambulancias y distintos servicios de rescates, y pasa algo similar a otros circuitos internacionales. Por ejemplo, Interlagos también tenés, esto es el sector A, la tribuna, y fíjate que ahí está nomás la pista. Abajo. Claro, abajo. O sea, antes tenías el autódromo un pedazo para que transite el público y después la pista. Barcelona pasa algo similar. Tenés la pista, calle de servicio y después el circuito. O sea, tribuna, calle de servicio y el circuito. Y en Hungría lo mismo. Tenés la tribuna, una calle de servicio y después la pista en sí. Bueno, y es como que va a quedar la pista bastante más encajonado, ¿no? Es decir, Claro. como que vas a tener un edificio grande de boxes como ese, supongamos, la tribuna de este lado y la pista bien encajonada, ¿no? Claro. Antes nosotros en el autódromo era tan amplio todo que desde la tribuna hasta los boxes había un tramo largo. Sí. Esto va a ser más impactante, incluso con una recta que va a ser mucho más ancha que la actual, ¿no? Sí, va a ir de 9,5 metros a un promedio de 14. En la recta principal va a llegar a 18 metros. Antes de la curva número 1. Imagínate cómo tienen que ganar terreno ahí, por las calles de servicio y todo lo que contábamos, para hacerlo bien ancho. Y otro detalle, van a agregar más tribunas. No van a quedarse solamente con de la 5 a la 11. Van a ser más nuevas en la recta principal y en otras partes del circuito. Perfecto. ¿Algo más del autódromo? Avanza las obras, bueno, los planes son esos. Vimos que la fase... línea, perdón, Juli, la línea de los boxes, se respetó la vieja línea de los boxes, ¿no? Sí, donde eso estaban está ubicados. igual. Sí, lo único que pidió la Fórmula 1 es tirarlos un poquito más para atrás, los boxes, para que el pit lane sea un poco más grande. Ok. Ese es un pedido que hizo Fórmula 1. Y después, no hay preocupaciones por tema de seguridad por esto de que vayan recto para el paredón. Viste que muchos decían, bueno, un Fórmula 1 encarando derecho al paredón. No es un problema. No es un problema, quédense tranquilos que con barreras Tech Pro, con distintas medidas de seguridad, eso lo van a solucionar. Tema cartódromo, silencio estampa. Por ahora sí, a ver, AUSA, que es la que lleva a cargo la obra, ya sabe si tiene que ejecutarla, cuándo hacerlo, con qué plazos, cuándo tirar abajo, por ejemplo, la tribuna de la zona de la horquilla y cómo avanzar con la obra. Bien, hasta acá la información de la semana, en exclusivo imágenes que te mostramos en Carburando con el único periodista que ha estado desde el principio hasta este momento del final de lo que vienen siendo las obras del Oscar y Juan Galvez. Pausa y ya seguimos con más Escudería Carburando. Bueno, último bloque de Escudería Carburando, momento para simplemente la despedida, Juli. Sí. Lindo fin de semana por delante para ver automovilismo. Totalmente. Faltó decir también lo de Mati Colnaghi, que corre en Fórmula 3 un viernes. Difícil, bueno, quedó fuera de los que pueden invertir la grilla en el puesto 15. En el último corte clasificatorio venía para mejorar en el primer parcial. Se pasó un poquito en la curvita que es la S entrepada y ahí se le movió el auto, así que una lástima para Mati. Y veremos cómo le va, tanto en el sprint del sábado como el domingo en la Feature Race. Nos despedimos, buen fin de semana para todos. Nos reencontramos con Escudería Carburando el próximo lunes. Chau, chau.